Mi nombre es Marian Rojas Estapé y soy médica, psicoterapeuta y autora. Pero más allá de mis credenciales, hoy estoy aquí como una apasionada defensora de la importancia de liderarnos a nosotros mismos y a los demás desde un lugar auténtico y humano. Cuando Álvaro me planteó hablar, claro, yo, los que me conocéis sabéis que me encanta contar cosas de lo mío, me encanta el mundo de la salud mental, el mundo de la mujer. Me lo planteé de tres maneras distintas, ¿no? Entonces voy a intentar que en esta casi hora que vamos a estar juntos aprendáis, entendáis y seáis capaces de visualizar el paradigma de la salud mental sobre lo que está sucediendo hoy pleno siglo XXI, 2023 en España y primer mundo. Todos los que estamos aquí, especialmente gente dedicada al mundo o femenino o de la salud mental, somos conscientes de que algo está sucediendo. Es decir, algo está pasando, las demandas en medicina son cada vez más elevadas, me da igual que sea tema inflamatorio, autoinmune, oncológico, psiquiátrico, sabemos que la gente está sufriendo más de lo normal, vemos ese sufrimiento, lo palpamos, sea en las urgencias, sea en la calle, la gente cómo va por la calle, en las empresas, y detectamos que algo nos está sucediendo, intentamos meter mano, intentamos aliviar cada cual desde su posición de la mejor manera posible, pero no siempre se logra. Me gustaría primero hablar de salud mental. ¿Qué está sucediendo? Y os voy a dar en breve mis 3 diagnósticos psiquiátricos sobre lo que nos está sucediendo a día de hoy en la sociedad. El primer diagnóstico es que vivimos intoxicados de cortisol. Me encantaría que todo el mundo supiera lo que es el cortisol, pero, por si las moscas, cortisol es la hormona del estrés. Se activa en los momentos de amenaza. Cuando yo voy por la calle y aparece un león, en ese momento mi cuerpo se pone en marcha para salir corriendo, lucha-huida, y se activan todos los mecanismos de defensa. El cortisol es bueno. Hoy, 27 de septiembre de 2023, estamos aquí gracias a que nuestros padres, abuelos, antepasados tuvieron una activación del cortisol en los momentos que era necesario. Nómadas, guerras, dinosaurios, leones o amenazas fueran las que fueran. Una de las ideas principales que me he dedicado a transmitir en los últimos años por tierra, mar y aire, y que es la clave, en mi opinión, de la salud mental, es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Tanto el león que viene como la sensación de que hay un león activa mi sistema de alerta. Y ese sistema de alerta se activa no solo con un león, sino con una amenaza física, es decir, de repente me atracan por la calle, viene mi jefe y me dice tengo que hablar contigo porque no llegas a los objetivos deseables y quizá tengamos que reducir tu sueldo o echarte de la empresa, es decir, amenazas en mi vida profesional, personal, de salud, y luego todo lo que tiene que ver con una sensación de vulnerabilidad extrema, física o emocional. Me da igual que sea pobreza, no llego a fin de mes, no tengo con qué comer o alimentar a los míos, como sensación de soledad, tristeza, decía bien Álvaro en la presentación, mata la soledad. El estudio más importante que existe de felicidad en el mundo, liderado ahora mismo por Robert Waldinger en la Universidad de Harvard, explica que después de años, casi 100, estudiando todos los factores de estrés que influyen en cómo envejecemos, el más importante son los vínculos sociales, en su defecto la soledad. La soledad mata. Y tenemos una epidemia de soledad. Nunca hemos estado tan conectados y nunca nos hemos sentido tan solos. Sentirme solo activa mi sistema de alerta, me intoxico de cortisol. Ese primer diagnóstico de intoxicación de cortisol tiene efectos a nivel físico, psicológico y de conducta. A nivel físico, podría estar 3 horas hablando de esto, ya que hay profesionales de la medicina que saben mucho, desde que se me caiga el pelo, porque en un modo alerta mi organismo detecta que el pelo no es importante, es decir, si yo estoy saliendo de Ucrania porque me persiguen los tanques de Putin y estoy huyendo a Polonia, mi cuerpo sabe que el pelo no es fundamental para sobrevivir. Se cierra el folículo y se cae el pelo. Desde esa alopecia a todos los cambios gastrointestinales del sistema inmune, a nivel muscular, a nivel reumatológico, a nivel pulmonar, todo ello se va modificando. El cortisol es una hormona y de primeras es antiinflamatorio. El cortisol es un glucocorticoide, los corticoides son potentes antiinflamatorios, de hecho a día de hoy se emplean para multitud de enfermedades. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo vivo intoxicado, el cortisol realiza el efecto contrario y es que yo me empiezo a inflamar. Gastritis, gastroenteritis, itis, inflamación, amigdalitis, dermatitis, colon irritable, colitis ulcerosa. Vivimos en el siglo de la inflamación.
la gente va inflamada por la calle. Esa inflamación deteriora mi sistema inmune, activación de enfermedades autoinmunes, reactivación de algunos tipos de tumores. Hoy en día incluso estamos estudiando, estamos algunos psiquiatras muy en ello, cómo la depresión es una enfermedad inflamatoria del cerebro. Hay depresiones que no responden a antiinflamatorios y responden a antidepresivos y responden a antiinflamatorios, sea fármacos, sean dietas o sea suplementación. Por lo tanto, esa intoxicación de cortisol a nivel físico me altera. Hablaríamos de la microbiota, hablaríamos de los cambios de permeabilidad intestinal, hablaríamos de tantos temas físicos que nos están sucediendo, cambios en las hormonas, testosterona, estrógenos, cambios en los ciclos de la mujer, importantísimo que hablaremos después, por lo cual un grupo de mujeres preocupadas por su fertilidad pues acuden a técnicas de reproducción cuando muchas veces lo que tienen que buscar es el origen de por qué su organismo no está funcionando como debería funcionar. El segundo punto es a nivel psicológico. A nivel psicológico, cuando estoy intoxicado de cortisol, estoy irritable, salto, tengo tensión, esto lo observamos. La gente tiene un resorte, tiene menos paciencia. ¿Por qué? Porque mi cerebro, cuando está en modo alerta, va a lo rápido, va a lo impulsivo, va a la reacción de supervivencia. No es capaz de planificar y bloquea la corteza prefrontal. Corteza prefrontal tan importante como el cortisol. La corteza prefrontal es la que se encarga a largo plazo, la fuerza de voluntad, planifico, empatizo contigo, soy capaz de darme cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, freno, busco la verdad de las cosas. Eso es corteza prefrontal. Una sociedad con miedo, una sociedad que se siente sola, una sociedad que vive en modo alerta de forma crónica, es una sociedad que anula su corteza prefrontal. Y por lo tanto, pienso peor, empatizo peor, voy a base de impulsos. Y la tercera que me sucede, esto es mucho más extenso, pero a modo importante, es que deterioro mi calidad del sueño. El cortisol es cíclico, por las mañanas tiene su pico más alto, va bajando hasta la noche. Y en la noche hay un pico de melatonina en ese momento que me induce al sueño. Cuando yo vivo con miedo, intoxicado, llega la noche, llamo a mi jefe, llamo a mi suegra, que a mí es estupenda, pero las hay, cada cual por las noches, de repente se mete en la cama y no puede dormir. O se despierta entre las 3 y las 4 con sensación de alerta. O se levanta por la mañana con sensación de no haber descansado. El sueño es apasionante. Durante muchos años se pensó que en el sueño no pasaba nada, que el sueño era switch off del cerebro y que en ese momento no sucedía absolutamente nada. Sabemos que en la noche suceden grandes cambios importantísimos. Entro en el modo parasimpático, hay un sistema linfático en el cerebro que se llama glinfático, que yo lo explico, cuando se explico a mis hijos la importancia de dormir, que son pequeños, les digo que es como que las neuronas se las estruja como si fueran esponjas y se saca todo lo tóxico mientras duermes y todo lo tóxico del cerebro sale por el sistema linfático, pero tengo que estar durmiendo y tengo que dormir. Las últimas fases del sueño, especialmente del sueño de las últimas horas, es fundamental el sueño REM en la gestión emocional. Todo lo que me pasa a lo largo del día y de la semana lo canalizo en el sueño REM y es como el gestor emocional. Una sociedad, una juventud que duerme 2 horas menos todos los días es una juventud que tiene mucha menos capacidad de gestionar sus emociones. Y volvemos a esa intoxicación de cortisol. Si yo a mi cerebro le digo que estoy durmiendo poco, él no sabe por qué estoy durmiendo poco. No sabe si duerme poco porque estoy saliendo de Ucrania, porque acabo de tener un bebé y tengo que dar de comer a mi bebé, porque tengo una situación de alerta mantenida o simplemente porque estoy en la pantalla metido hasta la 1 de la mañana chateando o viendo vídeos. Mi cerebro detecta que algo malo está sucediendo, que estoy en modo alerta, que hay algo, que hay miedo y esa regulación del cortisol se vuelve a alterar. Y finalmente, la conducta. Una persona con miedo es una persona que se aísla, una persona que tiene miedos, que le cuestan las relaciones sociales y que por lo tanto tiene mucha más dificultad de tener una conexión con el mundo, sea su trabajo, sea su familia, sea su pareja, sus hijos, de forma adecuada. Primer diagnóstico, intoxicación de cortisol. Segundo diagnóstico, intoxicación de dopamina. Dopamina es la hormona del placer, buenísima, igual que el cortisol, fundamental. Estamos hoy aquí, 27 de septiembre, gracias a que nuestros padres antepasados se alimentaron, placer, dopamina, y tuvieron relaciones sexuales. Por lo tanto, placer, dopamina. La alimentación y el sexo son tan poderosas, generan tanta dopamina, que nosotros nos alimentamos y nos reproducimos. Si no fuera tan fuerte ese placer, lo habríamos dejado de hacer hace muchos años. Por lo tanto, de primeras es una hormona buena y hay que conocerla.
La dopamina está diseñada para situaciones de escasez. Esto está muy estudiado por una psiquiatra americana. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tenía que salir adelante en momentos donde no había alimentación, o donde tenías que buscar esa pareja en un mundo pues complicado, que no es como lo de ahora. Ahora mismo estamos en el mundo de la abundancia, en la abundancia de cosas de nuestro entorno que nos generan picos de dopamina. Esto es clave. En mi opinión, existe un fracaso en la gestión de la abundancia, de todos los placeres del día a día. Hay placeres cotidianos que nos generan dopamina, quedar con los amigos, ir a tomar un vino con con tu pareja, marido, mujer, irte a un partido de fútbol, un concierto, ver una peli, hacer deporte, las cosas que conocemos, un rato de lectura, la dopamina del placer de las actividades cotidianas. El tema es cuando ese placer se convierte en un placer que genera una dopamina entre las dos neuronas, en el espacio sináptico que se llama, como un chispazo brutal de dopamina. Porno, videojuegos, cocaína, marihuana, dosis masivas de alcohol, sexo desenfrenado, lo que conocemos. Cuando esa dopamina entre las dos neuronas se dispara, existe tantísimo en el espacio sináptico, los receptores de la neurona siguiente se quedan un poco aturdidos y dicen, ¿esto qué es? Ha llegado demasiada dopamina. Y el cuerpo busca siempre el equilibrio, la homeostasis, que sabréis más de esto que yo, que es ese equilibrio interior, sea el pH, sea la temperatura, sea el sodio-potasio, y por lo tanto en ese momento los receptores como que se esconden, se aturden, dicen aquí ¿qué ha pasado? Si eso yo no paro de repetirlo y me vuelvo una persona adicta a gratificaciones instantáneas, a placeres constantes y a todo eso, me da igual que sea comida de esta dopaminérgica, que sabemos perfectamente cuál es. Me da igual que sea TikTok, que pantalla, que porno, que videojuegos, que cualquier tipo de droga. Esa desensibilización de las neuronas produce síndrome de abstinencia y tolerancia. Que esto sucede en muchas facetas de la vida. Tolerancia es necesito más para sentir lo mismo. El que comienza consumiendo medio gramo de cocaína una vez a la semana, si sigue haciendo eso y su cerebro tiene tendencia a la adicción, esa persona necesitará 1 gramo, 2 gramos todos los días. Y si no consume, tiene síndrome de abstinencia. Ansiedad, angustia, malestar. Y ya no consumes por placer, sino para evitar el dolor, para evitar el malestar. Si esto lo llevamos a la sociedad hoy en día, tenemos que entenderlo, lo voy a explicar como si fueran carreteras. Entonces, mi cerebro genera carreteras de los placeres. Y hay una frase que me encantaría que os quedarais con ella. El cerebro recuerda lo que te calma. El cerebro recuerda lo que te calmó. Si mi cerebro sabe que yo salgo de trabajar y me tomo una cerveza con patatas en el bar de enfrente y que es mi momento donde yo me relajo y a veces no es una sino que son 2 sino que son 3, todo el día estoy pensando en ese momento en el que voy a salir y voy a tener esa cerveza. Si yo en un momento dado tengo una discusión con mi pareja, tengo un momento malo, mi cerebro me dice, oye, pero que te puedes tomar una cerveza, que te alivia. Esto está expuesto a todas las facetas y todos nosotros somos adictos a ciertas facetas de temas dopaminérgicos. Y no es malo que sea así, porque está muy al alcance. El problema es cuando eso domina mi vida. Hablaba de esas carreteras, ¿no? Tengo la carretera de cuando voy a visitar a mis padres, dopamina. Hago deporte, dopamina. Leo, dopamina. Música, dopamina y tal. Pero si hay una carretera de esas muy dopaminérgicas, donde yo empiezo a meter dopamina, TikTok, porno, alcohol, drogas, se roba la dopamina, vamos, es un símil, ¿no? Pero se roba la dopamina de las otras carreteras, empieza a circular por esa muchísima dopamina y cuando yo voy a ver a mis padres no siento placer, no me apetece. Por eso todas las personas con ciertas adicciones conllevan apatía, tristeza. Yo he trabajado en varias ocasiones, en Barcelona, en Madrid, en Londres, en unidades de adicción. Las personas con adicciones. Y hoy en día las adicciones no solo son las que pensamos rápidamente, tipo las drogas fuertes, conllevan síntomas de tristeza, de irritabilidad, de anedonia, falta de voluntad, falta de placer ante las actividades del día a día. Sociedad de la gratificación instantánea, quiero algo y lo quiero ya. Y entonces mi cerebro, que recuerda lo que le calma, sabe que cuando recibe los likes, los mensajes, los WhatsApps, los TikToks, recibe chispazos de dopamina, mi cerebro lo sabe. Y el cofundador de Facebook, Sim Parker, lo reconoció hace años. Creamos Facebook para generar adictos. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del sistema de recompensa del ser humano y dijimos, creemos esta aplicación y creemos los likes. Esto me daría para mucho tiempo porque es un tema del que llevo investigando varios años.
todo ese cambio en el sistema de recompensa genera dos facetas. La primera es que yo siempre, o cada vez que estoy cansado o aburrido, digo, teléfono, pantalla, algo habrá, pero siempre hay algo. Si no hay algo es que se ha caído el sistema. Pero siempre tiene que haber algo, siempre hay algo en el teléfono. Si yo me levanto una mañana, abro WhatsApp y no hay nada, actualizas el teléfono, lo apagas, lo enciendes, y si no te metes en un portal de noticias y buscas a ver qué ha sucedido. O sea, nadie me quiere hoy. Porque claro, recibir un WhatsApp ese like es dopamina, es placer, le importo a alguien, no estoy solo. Ojo a todo lo que esto produce. También cuando estoy ansioso, cuando tengo ansiedad, mis hijos se pelean y los oigo gritar, me meto en el baño y me meto en cualquier sitio y me busco algo. He tenido una discusión en el trabajo, he tenido estrés y lo sabemos, porque alivia momentáneamente, son microchispazos. Yo soy de la teoría que hay que dejar que los niños se aburran, nos tenemos que aburrir, porque cuando me aburro, mi cerebro activa un concepto maravilloso que se llama la red neuronal por defecto, que es lo que consigue que yo asocie ideas, que empiece a ser creativo. Nace el asombro, nace la creatividad. Soy capaz de recuperar respuestas a temas, soy capaz de profundizar en una sociedad que vive en la rat race, en la rueda por consumir sin parar, porque estamos todo el día consumiendo, el capitalismo del consumo sin parar, generando drogodependencia emocional. Quiero sentir constantemente algo, no soy capaz de no sentir. Si yo no me aburro, no creo. Nadie ha descubierto nada importante en un momento de hiperactivismo feroz. Newton vio la manzana caer, Arquímedes veía los barcos flotar, Platón paseaba por los jardines de Atenas. Para crear, para descubrir, para conectar, para profundizar, para meditar, hace falta ser capaz de aburrirse. Y si yo cada vez que estoy ansioso o estresado, si yo en ese momento cojo mi teléfono, cojo mi pantalla, no me convierto en un gestor de mi vida y no tolero bien la frustración. Si pensamos en los jóvenes, que es parte de la crisis de salud mental, no tienen capacidad de gestionar la frustración, porque es como el teléfono se ha convertido en una máquina dispensadora de afectos, de dopamina, clic, cloink, y entonces cada vez que me siento mal tengo algo, son chupitos en la habitación con un minibar donde cada vez que me siento mal tengo una capacidad de sentir algo. Tercer diagnóstico. Un bloqueo, una crisis profunda de la atención. Atención, acordaros, corteza prefrontal. Hoy en día existe una crisis profunda de la atención. Primera causa, el miedo. Situación de miedo. Tenemos miedo por cosas. Me da igual que sea pandemia, me da igual que sea la guerra, situaciones políticas, sociales, económicas, personales, pero tenemos miedo. Y cada vez lo gestionamos peor. Yo recuerdo hablando un día con Álvaro en una entrevista. Hasta la pandemia pensábamos que podíamos controlar casi todas las facetas de nuestra vida. La pandemia vino a decirnos, no puedes controlar nada. Yo tenía un paciente mío que 3 fechas de boda, pues todo cambia, y entonces te casas, no te casas, en qué sitio, en qué pueblo, de repente te das cuenta que ya no controlas tu vida. Soledad, que os decía antes, corteza prefrontal, y la tercera, la hiperestimulación. Quizá alguno me lo haya oído en alguna ocasión porque lo he repetido muchas veces. La corteza prefrontal, cuando un bebé nace, es profundamente inmadura. Se estimula con 3 cosas: luz, sonido y movimiento. Un bebé cuando nace, su corteza prefrontal es muy madura porque todo se estimula de la zona occipital a la zona frontal. Y esto, la corteza prefrontal, pues empieza a madurar a los 8, 10, 12, 14, 20, 30, unos 40, pero intentamos, ¿no? Y entonces, esa maduración de la corteza prefrontal es clave, como os he dicho antes, gestión de uno mismo, gestión de impulsos, planificar, empatizar. Pero cuando un bebé es pequeño, esa corteza prefrontal, su atención se activa con luz, sonido y movimiento. Se enciende la tele, luz, mira, se abre la puerta, sonido o movimiento, de repente oye el timbre, gira la cabeza. ¿Qué quieres tú de ese niño? Que sea capaz de activar su corteza prefrontal también ante objetos inmóviles, que pueda estar viendo un cuadro en un museo, que pueda escuchar al profesor, estar sentado en la salita de espera del médico, ir en autobús tranquilo, comer y saborear un plato de lentejas. Es decir, que su atención no solo sea luz, sonido y movimiento. Si tú a ese niño le plantas una pantalla desde que es pequeño, que es la pantalla, luz, sonido y movimiento, el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Si yo hago que una actividad o una aplicación externa realice una actividad que pueda hacer mi cerebro, Google Maps, por ejemplo, la zona de orientación de mi cerebro cada vez se deteriora más. Si yo de repente
utilizo Wikipedia para todo, ChatGPT o lo que sea, mi cerebro, su capacidad de memorizar, su hipocampo, se deteriora. Igual que si yo lo trabajo, neuroplasticidad, soy capaz de aumentar sus conexiones o de fortalecer zonas y redes neuronales. Ramón y Cajal, premio Nobel, lo decía, todo ser humano, clave, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro, si se lo propone. Es decir, decido trabajar mi corteza prefrontal. Si yo a ese niño le doy pantalla constantemente, si yo estimulo a ese niño, su corteza prefrontal madura peor. 10% de niños medicados por TDAH. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No controlo atención y gestión de impulsos. No controlo corteza prefrontal. Seguís el razonamiento. Entonces, llegamos a ser adultos o jóvenes adultos, hiperestimulación. Estudio publicado el año pasado, en mi opinión importantísimo, después de la pandemia. Cuanta más estimulación, menos capacidad de resolver tareas complejas. Este concepto me ha parecido clave. Podemos entender y decir, oye, pues sí, estoy de acuerdo, pero ya está descubierto y neurocientíficamente ya está validado. Cuanta más estimulación, mi cerebro le cuesta más profundizar, le cuesta más realizar tareas complejas. Si yo estoy un día tranquilamente, un sábado por la mañana, y me voy al retiro sin el teléfono, me compro un periódico de papel, empiezo a leer las noticias, me pido un chocolate con churros riquísimo y empiezo a leer y me leo noticias que jamás leería e intento entenderlas, porque en ese momento mi cerebro me dice, puedes entenderlo, esto no es complejo. Si un día estoy trabajando, me llegan mails, llamadas, el WhatsApp, el teléfono inteligente, o sea, el reloj inteligente, y en ese momento alguien me dice, oye, por cierto, ha pasado una noticia. Te metes en internet una noticia importante, sea elecciones en Estados Unidos, elecciones en España, guerra, Ucrania, terremoto en Marruecos, Libia. Te metes en internet y de repente vas viendo noticias y ¿qué te vas? A lo más dopaminérgico, a lo que te hace tener una sensación. Y si ves una noticia compleja, tu cerebro lo detecta como complejo y dice, esto no. Una sociedad con crisis de atención, una sociedad con un bloqueo de su corteza prefrontal, es una sociedad que no piensa bien, que vive a base de tendencias, de impulsos, de sentimientos, porque importa más lo que yo siento que lo que es la verdad o lo que yo soy capaz de razonar. Porque mi cuerpo, mi organismo, lo tiene dominado la parte más impulsiva, más sentimental, más pasional, porque esa corteza prefrontal no puede. Y esa corteza prefrontal me resta empatía. Ya no digo nada si nos metemos en redes sociales con una noticia donde es ese flash de algo completamente polarizado y donde todo el mundo, desde un anonimato, publica desde la dopamina, desde el miedo, desde la rabia y con una corteza prefrontal anulada por todo esto que nos está sucediendo, sus respuestas. Y nos polarizamos. Tenemos nuestro diagnóstico y entendemos por lo que nos estamos pasando. Tenemos miedo, vivimos a base de gratificación, nos cuesta parar. Es que esta es la clave. Una sociedad que no para, que no le puedes hacer reflexionar, al final es muy complicado, porque cuando existe una crisis de atención, pierdes las herramientas para salir de una crisis. Aquí estamos en la Clínica de Navarra, mundo sanitario, hemos tenido crisis sanitaria fuerte. Cuando tú llegas a una crisis necesitas gente muy lista, que piense mucho, que sea capaz de ver en el pasado cómo las cosas se han resuelto, de entenderse con otros, de ponerse en su lugar, es decir, requieres unas herramientas muy potentes. Pero esas herramientas se quedan eliminadas cuando la crisis es de atención. Por tanto, ahí nos metemos en un problema. Este sería mi diagnóstico y por eso hay un tema en salud mental. Y aquí entra la mujer. ¿Qué pasa con la mujer? Yo creo que la mujer en los últimos años ha tenido un papel hiperimportante en la sociedad. Hemos cambiado. Yo tengo la suerte que mi madre es una mujer que ha sido pionera en muchos aspectos del mundo de la mujer, incluso mi abuela, que era la única en la facultad, pero mi madre pues, ha sido la primera en muchos mundos económicos, financieros y jurídicos en este país. Entonces, yo he vivido desde pequeña la conciliación, mi padre, que apoyaba y que apoya fervientemente a las mujeres, tiene 4 en casa, más mi madre, pues este es un hombre que conoce estupendamente, dice, vivo con 5 mujeres, ¿no? Entonces conoce muy bien el mundo femenino. Entonces yo he podido desde muy pequeña entender el mundo de la mujer, entender que la conciliación no es fácil, buscar cuáles son los mecanismos fisiológicos, endocrinos, humanistas, psicológicos de la mujer. Muchas veces, y esto lo he investigado y he leído al respecto, pensamos, ¿no? ¿Cómo es realmente la diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer? ¿Somos iguales? ¿En qué somos distintos? Esto nos daría para varias horas de charla y conversación, cómo desde el embrión
el bebé tiene la influencia de las hormonas masculinas y femeninas y cómo se va modificando su cerebro. Pero si nos fijamos en el día a día, sabemos que, por ejemplo, el sistema de gestión de emociones de la mujer es mucho más amplio que el del hombre. Hormonalmente somos distintos. Me habréis oído hablar de la oxitocina, que es la hormona del parto y de la lactancia, una hormona característica de la mujer. Los hombres también la tienen, pero es mucho más característica de la mujer. Y hasta que yo estudié medicina, que yo supiera pues, la oxitocina, parto y lactancia. Y una anécdota que he contado porque me pasó y para mí me marcó profundamente. Había nacido mi tercer hijo, estaba yo en plena lactancia y estaba de baja maternal y me avisaron que se presentaba un nuevo fármaco en el centro de Madrid. Cogí mi coche, yo tengo un coche viejo desde la carrera, y me fui al centro de Madrid, aparqué en un parking mortal, planta -3, subo al hotel donde se presentaba el fármaco y cuando llego estoy a la presentación y la persona que se había quedado cuidando al bebé me avisa y me dice: Marian, se ha despertado y tiene hambre, ¿no? Entonces bajo corriendo al parking, pago. Cuando estoy llegando a mi coche, que está aparcado entre dos cochazos, veo a un tipo, pinta regulera, que me empieza a seguir, veo otro enfrente, taquicardia, cortisol, lo noto, digo, ay Dios mío, y una es consciente de sus limitaciones, y me grita el tipo: dame las llaves del coche. Le digo: no, si el mío es el cutre, el malo, el que casi no funciona, el viejo, que me des las llaves del coche. Entonces subo al coche, bajo el pestillo, arranco y entonces en la ventana me empieza a gritar: el móvil, tal, bueno, un horror. Me dio un ataque de pánico, de ansiedad, nunca había tenido uno, pero sé lo que es, me dedico a ello, sabía que no era un infarto. Salí hiper angustiada del parking, salí por la Gran Vía, iba hacia mi casa y perdí la voz, llamé a mi marido sin poder casi hablar y llegué a casa, subí en ascensor y estaba el bebé ya llorando y me senté en el sofá sin poder hablar, angustiada, tenía esto aquí, la sensación de taquicardia, bueno, lo que es un ataque de ansiedad. Y a los pocos minutos entró mi marido en la habitación y me dijo: ¿qué ha pasado? Y empecé a hablar normalmente. Y entonces le dije: no es posible, acaba de pasar algo, esto ha pasado hace 20 minutos y el pico de cortisol tarda 6 horas en bajar. Y entonces mi marido me dijo: bueno, pues será que ya tienes una gran capacidad de gestionar tus emociones. Y le dije: no, pero no a 20 minutos. Y encima no he subido corriendo las escaleras, que podría haber sido un factor, no he hecho ningún tipo de respiración contemplativa ni meditativa, no me he tomado una tila. Y entonces yo rayada, digo: ¿que ya ha pasado algo? Me decía Álvaro: yo observo. A diferencia de los grandes científicos, a los que admiro profundamente, que necesitan un número de casos inmenso para hacer una afirmación, yo con que tenga un caso fuerte empiezo a investigar. Y entonces, así por la vida me lleva a estos derroteros, ¿no? Digo: esta cosa que curiosa, pero es uno, no pasa nada, ahí que vamos, ¿no? Entonces dije: esto es raro, esto es curioso. Y mientras estaba allí dando de comer al pequeñajo, dije: la lactancia. Bueno, PubMed, oxitocina, lactancia, oxitocina, cortisol. Y veo cuando estimulas la oxitocina, bajas el cortisol. Dije: Dios mío, aquí tenemos algo. Y empecé a investigar. ¿Qué pasa? Que yo quería que la oxitocina estuviera en las vidas de las personas, pero la lactancia no está al alcance de todos ahora mismo, así como fácilmente. Dije: ¿cómo podemos estimular la oxitocina? Las mujeres somos regadoras de oxitocina. La oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. Te veo y no te juzgo. Te transmito paz cuando tú estás en guerra. Pienso en las enfermeras, tanto las de aquí como las de tantos hospitales, que en ese momento donde el paciente está sufriendo, se acercan y le dicen: pero va bien usted, tiene mejor los parámetros, esto va a salir. Y ese paciente en ese momento que tiene miedo, porque tiene miedo, tiene un pico de oxitocina, baja cortisol, por tanto oxitocina potencia el sistema inmune, te genero confianza. Hay un artículo que se publicó hace unos meses en el XL semanal, un cirujano muy famoso en Estados Unidos, que él reconoce que a lo largo de su vida entraba en las habitaciones de los pacientes y le decía: a usted le queda un mes de vida, usted es una persona con mucha limitación en la gestión emocional, mucha. Él mismo, a la medida que leía yo la entrevista, decía: madre mía, este pobre hombre, ojalá alguien a lo largo de su vida le hubiera dicho: trate de otra manera a los pacientes. Y él de repente un día le diagnostican un cáncer. Y entonces él, que sabe lo que es el cáncer, que lo ha vivido, dice que lo único que espera en cada instante es que la enfermera que entra, que por favor tenga una sonrisa, una palabra amable, y le va recordando durante todo el cáncer ingresado pacientes y pacientes a los que él trataba desde esa posición cero oxitocínica, una posición de un lugar donde no conecto con la emoción del paciente. Es cierto que los médicos nos tenemos muchas veces que proteger para no sufrir. Yo misma tengo mis propios mecanismos, soy muy sensible y a veces sufro, muchas veces sufro. Pero esa oxitocina es clave. Yo siempre digo que la oxitocina es la que te transmite paz cuando estás en guerra. Es decir, tú te vas a ver a una amiga, un familiar, a un paciente que está pasándolo muy mal.
turbulencia interna importante y tú le dices, va a salir todo bien, estoy contigo, te acompaño, no sé cómo irán las cosas, pero cuenta conmigo, ¿no? Esos momentos tan típicos de la mujer, esa función tan empática. Por eso las mujeres que entran en comités de dirección, en empresas, en hospitales, bueno, por supuesto en los colegios, esa mujer tiene la capacidad de transformar la mente, el espíritu, el corazón, el ambiente de las personas que están delante. Es importante que la mujer se conozca. Esto es clave. Entonces yo suelo recomendar a mis pacientes lo que denomino el esquema de personalidad. Y lo hago con mujeres y con hombres. Hoy hablamos de mujer, pero nos sirve para todos. Doy un ejemplo. María viene a mi consulta y María me dice, Marian, yo llevo años con migrañas y con ataques de ansiedad. Tomo pastillas para la migraña, tomo pastillas para los ataques de ansiedad, pero me gustaría gestionar mejor mi vida, Marian, porque yo no sé por qué tengo todo esto y llevo tantos años. Entonces yo le digo, María, folio, ¿cómo es tu forma de ser? 3 rasgos. Todos nosotras tendemos que tener claros cómo es nuestra personalidad. María me dice, mira, María, soy tímida, le doy muchas vueltas a las cosas y soy muy sensible. Soy de alta sensibilidad, soy paz. Capto todo, detecto todo, sufro, lloro, me emociono. Entonces yo le digo, María, tú, estos son tus rasgos de personalidad, ante el estrés, ante los factores de estrés del día a día, te modificas. Todos nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros, nuestra forma de ser, cuando vivimos en modo alerta, esto se modifica. María, como es tímida, ante el estrés se bloquea. María le da muchas vueltas a las cosas, ante el estrés entra en pensamientos en bucle. Tenía que haber dicho, no tenía que haber hecho. María, que es una persona altamente sensible, ante el estrés está hipervulnerable, en un estado de alerta máximo. Todo lo capta, todo lo detecta, todo le hace sufrir. Y María, como todos nosotros, somatiza en cuerpo y en mente. Hay veces que es más cuerpo, hay veces que es más mente. Ya tiene migrañas, ya te ataques de ansiedad, pero puede ser contracturas musculares, se te duerme la mano, te tiembla el párpado, tienes reflujo, tienes tripa hinchada, la espalda. Es decir, cada uno de nosotros en el cuerpo, en la mente, insomnio, tristeza, apatía, pensamientos rumiativos, obsesivos, ataques de ansiedad. Y ahí viene la pregunta clave, y que esto me parece que es súper importante en el mundo femenino. María, ¿cuáles son tus factores de estrés? ¿Que te sube el cortisol? Una mujer en pleno siglo XXI tiene que conocer que sube su estado de alerta. María me dice, mi ex, que se fue con una 20 años más joven, que es medio modelo, mi hijo, que tiene problemas en el cole y tengo que ponerle clases de refuerzo pero no tengo dinero, la economía, porque no llego a fin de mes, mi salud, tengo miedo, me siento sola, ¿no? ¿Qué factores de estrés tenemos? A veces esos factores de estrés provienen de una herida y las mujeres somos muy sensibles a las heridas no sanadas. Mi especialidad en consulta, quizá por mi historia, porque empecé trabajando cuando terminé la carrera, terminé de Pamplona, hice el MIR, pero renuncié a la plaza y me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil y entonces a raíz de esa experiencia tan fuerte que cambió mi vida en muchísimos aspectos, el mundo del abuso, de la prostitución, toda esa parte del daño, de la violencia sexual está muy presente en mi consulta. O sea, veo muchos casos a la semana, ¿no? Entonces, esas heridas muy presentes en la sociedad, muy escondidas, que hacen mucho daño porque tienen una influencia brutal en las relaciones humanas, en mi relación con mi pareja, con la sexualidad, con mi autoestima, están ahí. Y siempre que hablo de mujer lo digo, que mucha gente trae esas heridas que nunca se lo ha contado a nadie por miedo, por ser juzgada, porque me siento culpable, porque no he sido capaz o porque pienso que está medio sanado allí. Pero esas heridas vienen siempre de alguna manera. Esto es trauma fuerte, factor de estrés fuerte. Pero de factor de estrés fuerte, trauma, tenemos toda una escala. Puede haber abandono, puede haber sensación de no haberme sentido querido de pequeño, bullying, es decir, situación complicada en casa porque mis padres se separaban, porque no se llevaban bien, porque he vivido cosas tensas a lo largo de mi vida. Y cuando uno ha vivido situaciones de estrés de pequeño, de pequeña, ese estado de alerta se mantiene a lo largo de la vida. Y ya hemos entendido, por el principio de la sesión, que todo eso afecta a mi capacidad de gestionar el sistema inmune, por ejemplo, la inflamación de mi cuerpo. Hay estudios muy poderosos, que ya de los últimos 10-15 años, que trabajan, que investigan cómo el estrés en la infancia tiene influencia en mi salud en la edad adulta. Factores de estrés gravísimos, factores de estrés moderados, factores de estrés como es que subirme a un avión me cuesta, o me cuesta relacionarme con ciertas personas de mi entorno. Pero cuando yo entiendo mis factores de estrés,
Cuando yo los comprendo, comprender es aliviar, yo soy capaz de superarlos, yo soy capaz de hacer frente a ellos. Si yo no entiendo qué me está sucediendo, más en la mujer del siglo XXI, con todo el diagnóstico que os he contado, gestionando, conciliando, cuidado de padres, cuidado de hijos, pareja, todo lo que tenemos que llevar a cabo si encima estamos en el mundo profesional, hay que cuidarse físicamente y luego explicaré cómo yo creo que esto funciona de la mejor manera posible, porque para mí la conciliación es un reto. Cuando yo tengo mis factores de estrés identificados y soy capaz de entender de dónde vienen, me siento aliviado y los gestiono mejor. Me decía otro día una paciente, cambió de departamento y tiene varias personas a su cargo, pero ya reporta a un tipo que no lo soporta. Entonces me dice, María, no lo soporto, llevo una semana trabajando para él y no puedo con él. Yo voy a cambiarme de trabajo y le digo, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a tu jefe? Marian, no puedo con él. Tiene un algo, entonces le digo, ¿sabes qué? Que él activa algo en ti que te recuerda a algo malo. Y entonces me dice, tienes razón, se parece a mi ex, tiene el tono, lleva la colonia, encima se llaman igual. Le digo, bueno, entonces tenemos que gestionar tu ex, porque a día de hoy estás a punto de perder el trabajo por una mala gestión de un factor de estrés. ¿Cuántas veces identificamos o no identificamos las cosas que nos rodean y somos esclavos de esto no lo soporto? Y a veces tenemos que sanar, entender, comprender. La mujer tiene un campo emocional poderosísimo. Todos nuestros estímulos, diría 100%, demos el margen del 90% de los estímulos que nos llegan, en las mujeres tienen un componente emocional. Ejemplo, vas caminando por la calle y de repente ves a alguien pasear con un perro y dices, anda, ese perro, pues volvemos, se parecía al perro que tenía la madre de mi ex. La madre de mi ex era lo peor, me caía de mal. Es culpable de que esta relación no haya funcionado. Esa señora que habrá sido de ella, los dientes que tenía no me gustaban, nada de tal. Y te vas al trabajo, te vas al colegio a recoger a los niños pensando, y te has intoxicado de cortisol por el perro que has visto. Tú vas con tu amigo, tu hermano, tu pareja, tu marido al lado y el marido quizá no ha visto al perro, lo ha visto y le ha parecido mono. Punto, no hay más allá, no hay más allá. Nosotras tenemos una capacidad brutal de darle una emoción a muchísimos estímulos del día a día, que si no los somos capaces de gestionarlos en un mundo hiperestimulado, nos sentimos sobrepasadas por las circunstancias. Porque todo nos recuerda, todo nos emociona, tenemos ese punto emocional muy activado. Las mujeres las hay, hasta las altamente sensibles, pero la mujer bioquímicamente, hormonalmente, cerebralmente, es muy emotiva. Tiene una capacidad enorme de relacionar emociones con recuerdos. Las cosas nos recuerdan. Tú piensas, yo estoy hoy aquí, pero estoy pensando pues, que mi hijo hoy tiene una prueba de un tema de fútbol importante. O sea, quiero decir, uno está, pero está intentando conciliar. En mi opinión, ¿cómo se concilia? ¿O cómo conseguimos que una mujer llegue a ese equilibrio? Lo primero de todo es sabiendo que no se llega a todo. Eso me parece un básico. Parte del problema es que alguien nos engaña y nos ha dicho, no, si es que se llega a todo. Y más si te metes en las redes sociales, que en mi opinión tienen un punto importantísimo, y es que siempre que tú te metes en una red social, sea LinkedIn, sea Instagram, sea TikTok, sea Facebook, me da igual, tú te comparas. Es un mensaje inconsciente. La gente siempre está en Maldivas o en la playa. No sabes cómo, te metes y siempre hay gente en la playa y tú estás trabajando y dices, pero gente vive mucho mejor que yo. Gente, en mi caso, saca fotos con sus hijos, todos impecables, vestidos, ninguno manchado. Alucinante cómo los niños se comportan en las fotos. Es decir, siempre hay un punto comparativo. Y compararse es uno de los ítems que está más frecuente en la tristeza, en la infelicidad. Si yo tuviera que decir 10 ítems de gente infeliz, uno es, me comparo constantemente. Y las redes sociales están constantemente recordándome lo que no tengo, lo que podría tener. Las redes sociales me mandan otro mensaje que me dicen, puedes mejorar. Apúntate a un curso de cómo ser un buen padre, apúntate a un curso de cómo ser un buen líder, apúntate a un curso de cómo comer saludable. Regalaba una vez un paciente, me regaló varios kilos de aguacate y busqué platos con aguacate. Y entonces, a día de hoy, cada vez que me meto, siguen llegándome dietas saludables con aguacate, que me encanta, pero aguacate ya, 2 veces a la semana, no necesito el aguacate todos los días. Pero te van recordando, puedes mejorar en este aspecto, una vida sexual más saludable. Más deporte, ejercicios por las mañanas, aprende a meditar, saca la mejor versión de ti mismo, ropa que te pones para que te quede bien y estudia tu estilo. Es imposible, porque es infinito. Puedes mejorar, es infinito, y si no lo consigues, es tu culpa. Ojo con la culpa. Para mí la característica de la mujer del siglo XXI es que todas tenemos un cierto grado de culpabilidad, porque hay algo de esos aspectos que creemos
que deberíamos llegar, no llegamos como queremos. Nos hemos metido en la cabeza que hay que llegar. Yo a mis pacientes, mujeres, les hago unas flechas hacia arriba y les digo: trabajo, pareja, hijos, cuidado de padres, formación, deporte, y hago flechas hacia arriba, ¿no? Y digo, no puedes tenerlas todas en 10, porque ese perfeccionismo te enferma. El perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Nunca nada está a la altura de lo que uno quiere. Y la mujer, hoy en día, tiende a llegar a todo. Y es posible. Recuerdo una anécdota que me sucedió. Hace unos años estaba yo en un congreso de mujeres y no era en España, y entonces estaba fuera y tal. Entonces yo había llamado a mis hijos, intentando gestionar de la mejor manera posible. Y aparecieron dos mujeres guapísimas, con un pelo estupendo, elegantísimas vestidas, a saludarme. Dos empresarias socias de una empresa, ¿no?, que habían montado y una cosa. Y entonces las veo monísimas, ideales, y me dicen: Marian, casi no llegamos porque nos hemos levantado, hemos llevado a los niños al colegio, hemos ido al gimnasio, hemos tal, sé qué, y digo, me han llegado así estupendas, ¿no? Digo yo, que no te da como para nada. Y entonces me quedo mirándoles y le digo: ¿y a qué habéis renunciado? Porque es imposible. Me dice: a los maridos. Y entonces le digo, dices que no se podía todo. Y entonces hicimos un Excel, las dos, y dijimos: es que los que menos nos aportan son los maridos, ¿no? Y entonces una parte de mí dijo: bueno, realmente es que no se llega a todo, ¿no? Me dio pena su elección, pero no se llega a todo. Entonces creo que es clave que entendamos que hay que aceptar la imperfección. Me parece fundamental. No llego a todo. Nada puede estar en menos de 5 sobre 10. Es decir, no puedo suspender en mi salud, no puedo suspender en la manera que tengo de cuidarme, en la manera que tengo de alimentarme, pero no puedo pretender comer de 10, hacer deporte de 10, cuidar a mis hijos de 10, trabajar de 10, formarme de 10, porque hay un momento dado que soy incapaz de disfrutar porque solo vivo pensando en que tengo que llegar. Y tener mucha más conciencia de una misma. ¿Cómo estoy? ¿Cómo llego? Habrá épocas que sufra más lo personal, habrá épocas que sufra más lo profesional. Saber que para llegar a veces tengo que renunciar y que en esa renuncia hay culpa y que en esa culpa necesito gestionar mi voz interior. Cuidado con mi voz interior. Nuestra voz interior en las mujeres nos machaca muchas veces. Hablaría mucho de esto, pero cuidado, que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme. Cuidado con ese autoboicot que me hago. No estás cuidando, no estás haciendo. Deberías cuidar más a tus padres, visitarles más, deberías trabajar mejor, deberías prepararte mejor esta ponencia, sesión, caso clínico, lo que sea. Aceptar. Y finalmente, último punto, ¿qué es una mujer líder, en mi opinión, en el ámbito profesional? Hemos hablado de la salud mental, hemos hablado de la mujer a nivel personal y el tema de la mujer líder. Para mí, un líder, mujer u hombre, pero en este caso hablamos de la mujer, sea en su trabajo, donde sea, como directiva, como enfermera, como veterinaria, periodista, esa mujer que tiene una labor profesional, es una mujer que tiene un mensaje. Es decir, sé lo que quiero hacer, sé lo que hago en mi vida, sé por qué trabajo, sé a qué me dedico, sé explicarle a los de debajo cuál es el proyecto, cuál es el sentido de nuestra labor profesional. Tengo un mensaje, sé comunicarlo, tengo habilidades de comunicación. Esto es clave. A mí me parece que saber comunicar, la mujer líder tiene que saber comunicar. En general, la mujer per se suele tener habilidades de comunicación bastante desarrolladas por cómo funcionan sus redes neuronales y su mundo hormonal. Pero hay que trabajar la comunicación, cómo digo las cosas, cómo me escucha el otro. Os doy 2 tips importantes. Cuando 2 personas se hablan cara a cara, se miran a los ojos, se activan en ese momento los hemisferios derechos, que son lo que llama Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, el wifi neuronal. Entonces 2 personas conectan, sus hemisferios derechos conectan, se miran, y en ese momento algo pasa, hay sincronía cerebral, hay chute de oxitocinas y encima hay una buena relación y te entiendo y empatizo mejor. Durante la pandemia tuve que ver muchas sesiones online y yo notaba que no era igual yo con los pacientes. A mí me encanta en consulta dibujarles, contarles, hablar, reírnos, conectar, llorar si hay que llorar. Y yo me daba cuenta que online era distinto, decía, bueno, será la pantalla, no sé. Bueno, pues en finales del 2022 en Nature Neuroscience salió un estudio publicado que cuando tú estás en pantalla es que no miras a los ojos, miras a la pantalla, miras al cuadradito, pero ya no te digo si hay muchos cuadrados, entonces ya no estás mirando a los ojos, ya no hay wifi neuronal, ya no hay sincronía cerebral. Seguro que os ha pasado alguna vez, a mí me ha sucedido hace poco con una consulta online que tuve antes de verano, un caso muy complicado con el paciente, hablé con él, le expliqué tal, y hace 2 semanas lo tuve en consulta, vino presencialmente y en 10 minutos lo habíamos hablado, lo había entendido. Marian, ahora lo capto.
los habíamos visto. Wifi, hemisferios derechos, sincronía cerebral, oxitocina. Es decir, temas importantes, presenciales, clave. Tengo que hablar con alguien de un tema, hombres y mujeres, pero hablarlo presencialmente, porque hay algo bioquímico neuronal que sucede cuando estamos conectando con una persona en cara. Eso, habilidades de comunicación. Tercero, que tengo un cierto optimismo en la vida. Soy capaz de transmitir las cosas desde un punto de vista, porque el optimismo no deja de ser una forma de conectar con la realidad. Recuerdo hace un año que me mandó un audio una persona y me dijo, me meto y me dice, hola María, te escribo de parte de fulanito que me ha dicho que quieren contratar una conferencia de tu empresa o quizá algo más. Es una empresa que la realidad es que el CEO no cree mucho en lo tuyo. Le hemos intentado convencer y sería bueno que en algún momento hablaras con él, pero intenta disimular. Bueno, un audio que no contesté porque es que era negativo, me lo explicaba regular, de un teléfono random que yo no conocía. Cuando meses más tarde me reencontré con esta persona en un evento, me dijo, oye María, te escribí y le digo, el mensaje era regular, la comunicación era pobre y el optimismo era cero. O sea, yo, si me tenías que convencer para echarte un cable en lo que querías en ese momento, es que no me convenciste, ¿no? Entonces me dijo, tienes toda la razón. O sea, le digo, vamos a poner el audio. Entonces dice, qué horror, ¿no? Ese optimismo, esa capacidad de transmitir, hay tantos momentos en la vida profesional que las cosas son complicadas y que es clave que la persona que lidera ese grupo, ese departamento, pues que tenga esa capacidad de decir, bueno, somos un equipo, un mensaje de optimismo, aunque tú por dentro sepas que las cosas son complicadas, porque pasa muchas veces, en mi trabajo pasa muchas veces, cuando estás en el mundo sanitario, pues que las noticias son regulares, que la gente sufre, que los tratamientos no han funcionado como querrías que funcionaran, esa capacidad de intentar o transmitir al equipo o al paciente que eso puede salir. Y la cuarta, en mi opinión, líder, tanto mujer como hombre, es una persona que es coherente con su vida. Es decir, la capacidad de que lo que yo muestro y lo que luego sucede en mi vida privada, porque me observan. Yo le pregunto a todos mis pacientes, ¿a ti te gustaría convertirte en tu jefe o en tu jefa? Y me dice, no, porque no me gusta cómo es humanamente, cómo es personalmente, cómo es con su vida personal. La gente nos observa, igual que nuestros hijos observan, igual que los alumnos observan. Recuerdo, estudiando en Pamplona, profesor de endocrino maravilloso que tenía, y bueno, una asignatura, el día de su examen en junio me enfermé y tuve que examinarme después de verano, y entonces estudié muchísimo endocrino, y entonces me acuerdo que fui a hablar con él y le dije, yo es que si no fuera a ser psiquiatra haría endocrinología. Y entonces me dijo, bueno, la endocrinología, luego el cortisol, luego me he dedicado al mundo de las hormonas, aparte de la psiquiatría. O sea que estoy convencida que el departamento de endocrino y los profesores que teníamos que amaban su profesión, decías, es que yo quiero dedicarme a esta profesión. Lo que pasa es que no era lo mío, aunque luego ha acabado siendo de cierta manera lo mío e integrado. Uno tiene que saber que la gente observa cómo nos comportamos, si suena el teléfono y hablamos con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestro padre, con cómo les hablamos, cómo les tratamos. Todo eso se observa. Y eso, en una persona que es líder, es una persona que dice, a mí me gusta esto. Yo querría llegar a algo parecido de cómo esta persona concilia. No es siempre fácil. En mi opinión es francamente complicado. Las mujeres, pleno siglo XXI, hemos avanzado mucho y hemos colapsado en varios aspectos de nuestra vida. Hay que entender, hay que comprender. Ese alivio de esto tiene un sentido, esto está pasando por algo, es clave. Cuando yo me comprendo y me entiendo, soy capaz de aceptar que tengo limitaciones, que no puedo llegar a todo, que tengo que renunciar. En mi caso particular, pues en pandemia, con los niños, con tal, tuve que hacer una lista de todos los temas y que a qué se renuncia, ¿no? Y hay épocas que unos salen más perjudicados que otros, pero hay muchas cosas a las que uno tiene que decir que no. Gestión de la culpa, de esa voz interior, que la llevamos todos, todas especialmente, esa voz interior que nos culpabiliza de temas sin resolver o de temas del presente que nos gustaría llegar, aceptar esa imperfección y no tener miedo a convertirnos en líderes vitamina. Que en esta sociedad que muchas veces parece que cuesta, ¿no?, ver la luz, que cuesta inyectar optimismo, que no tengamos miedo a ser nosotras líderes vitamina. Muchísimas gracias. 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 Bien, como decíamos antes, si hay preguntas, hay dos personas en los lados de la sala que pueden ir recogiendo las preguntas y se las haremos llegar a Álvaro Sánchez León, que a partir de ahora ya sigue la conversación con Marian.
Bueno, María, muchas gracias. Me ha quedado claro una cosa importante, que es que el pelo no es esencial. Yo soy muy pro corteza prefrontal y bueno, entonces tenemos aquí algunas preguntas para empezar a abrir el diálogo. Muy poco tiempo porque a las 11 tenemos que conectar con el aperitivo, con el café. ¿Por qué andamos como locos, buscando la felicidad y parece que cada vez hay más tristeza? Bueno, es una pregunta que yo creo que con todo lo que he contado le doy como respuesta, ¿no? Y así si hemos seguido el hilo. Primero, yo creo, o sea, para mí la felicidad, que es un concepto del que nos han vendido de todo tipo, clase y condición, puedes ser feliz, haz esto y serás feliz, apúntate a este curso y serás más feliz, pasos para llegar a la felicidad. La felicidad, en mi opinión, son dos cosas. La primera es conectar de la mejor manera posible con el presente. Entonces te llega una cosa buena y la disfrutas, te llega una cosa mala y la gestionas. Tan sencillo como eso. Segundo, capacidad de cerrar de la mejor manera posible las heridas del pasado y vivir con cierta ilusión el futuro. Si yo me engancho en el pasado, depresión. Si yo no vivo con ilusión el futuro, tengo miedo, tengo ansiedad, depresión y ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Por tanto, esa capacidad de conectar con el presente, ¿no? Y el segundo bloque de felicidad, en mi opinión, es que la felicidad depende de que yo me levante por la mañana y diga, mi vida tiene un sentido. Yo sé por qué me levanto por las mañanas. El 90% de la gente no sabe por qué se levanta, porque no te da tiempo a pensar. O sea, tienes que cumplir, tienes que hacer, tienes que ir a trabajar, tienes que dejar los niños en el colegio, lo que cada uno tenga que hacer. Y entonces no te da tiempo de encontrarle un sentido a la vida. Cuando la vida no tiene un sentido, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, no es capaz de vivir en el vacío, en la nada. Y yo busco sustituir ese sentido por sensaciones. Esto es la clave. Cuando yo no tengo un sentido claro, una dirección clara, hacia dónde voy, mi mente va buscando sensaciones, porque no puedo vivir sin nada. Y esas sensaciones son dopaminérgicas. Y hablábamos antes de cómo funciona la dopamina. Estimula una neurona. Cuanto más estimulación dopaminérgica de sensaciones, sobre todo cuando son de las regulares o malas, esas neuronas van perdiendo fuerza hasta que llega un momento que viene la tristeza profunda. Cuando yo hablo de bienestar emocional, plenitud, sentido de vida, hay una sustancia que es la serotonina, que habréis oído hablar, que es la que está en los antidepresivos, en la fluoxetina, paroxetina, escitalopram, está presente en el mecanismo de estos fármacos. La serotonina funciona al revés, estimuló neurona y esa neurona, yo al revés, en vez de genera esa hiperexcitación que hace la dopamina, esta la va relajando, le va dando cierta calma. Pero nos han vendido, consume dopamina y serás feliz. No, es que si consumes dopamina sin parar, llegas al vacío y a la tristeza, porque bioquímicamente el cerebro se altera de esa manera. Si añadimos esto con sensaciones constantes, con listas eternas de cosas que tenemos que hacer y con esa sensación de que no puedo renunciar a nada, porque tengo que hacer el disfraz de mi hijo, pero tengo que llegar a recogerle, pero tengo que estar en el trabajo, pero tengo que estudiarme este tema para mañana, pero tengo que preparar, pero tengo que hacer deporte, es imposible. Uno no llega. Y yo tengo la certeza, quizá porque con 4 hijos, con momentos en la vida en los que he tenido que renunciar a muchas cosas, momentos en los que haces malabares, porque yo creo que haces malabares. Me parece que cuando me dice, oye, Marian, ¿cómo llegas? Y yo siempre digo, no llego. O sea, renuncio a mucho, gestiono culpa y lo que hago lo hago lo mejor que puedo. Pero esa es mi ecuación. Y muchas veces con sensación de, pues uno no llega. Pero es aprender a renunciar, entendiendo por qué renuncio, entendiendo que es salud mental renunciar, entendiendo que me lleva a conectar lo mejor que puedo con lo que sí decido que voy a hacer, con lo que tengo la sensación de que no llego. Y no es toda la vida, es etapas, semanas, días, momentos los que digo, es que esto ya no llego. Y renuncio y sé que lo hago porque me protejo, porque es mi manera de que mi cabeza funcione lo mejor posible. Y de vez en cuando, momentos para la reflexión. Reflexión es parar. Me da igual que sea contemplar, que es mirar atentamente algo con disfrute, me da igual que sea meditar, que sea dirigir el pensamiento hacia algo, me da igual que sea respiración profunda, rezar, esa capacidad que tengo de frenar, de parar y de dar un tiempo para decir un momento hacia dónde estoy yendo. Y eso genera mucho vértigo, porque parar genera vértigo, porque entonces vienen preguntas y a veces no tengo respuestas y a veces esa voz interior empieza a decirme cosas que no quiero escuchar,
porque os hablaba antes de esa red neuronal por defecto, que es la voz interior. 50% del tiempo estamos en ese modo red neuronal. No es que no pensemos en nada, estamos en un modo de activación cerebral, pero menos potente, pero sigue siendo activo cuando yo estoy caminando por la calle, etc. Y en esa red neuronal es muy positiva cuando yo tengo un cierto equilibrio emocional, porque me ayuda a ser creativo, me ayuda a encontrar respuestas, pero cuando yo estoy agotado o agotada, cuando yo no puedo más, esa red neuronal, esa voz interior me machaca. Entonces, mi recomendación como psiquiatra es decir, vale, paro sabiendo que parar me va a dar vértigo, hago una reflexión, pongo los aspectos de mi vida y digo, vamos a ver, ¿a qué estoy intentando llegar? ¿Qué es lo que me está perjudicando? ¿Qué es lo que me está intoxicando de cortisol? ¿Cuál es mi vía de escape? ¿Mi vía de escape me deteriora y sabiendo ahora cómo funcionan las vías de escape es parte de mi vacío? ¿Y dónde me reparo yo? ¿Qué personas, qué lugares, qué actividades me reparan y me recuperan? Y dedicarle más tiempo a las cosas que nos hacen bien, a la mente, al cuerpo y al espíritu. Bueno, el marzo del 2020 estábamos confinados con mis padres, mis hermanas y todos mis cuñados, sobrinos, casa de mis padres, y recuerdo con mi hermana Isabel, que es psicóloga, y padre y yo, en el momento que vimos el confinamiento, y mi padre dijo, dramáticas las muertes, dramático el virus, dramático todo lo que vamos a vivir, pero ojo, las consecuencias de salud mental. Y recuerdo sentarnos mi padre, mi hermana y yo, una hora después de ver el comunicado, y plantearnos lo que podían ser los próximos años. Porque pandemia, intoxicación de cortisol, nos prohibieron la oxitocina. La oxitocina estaba prohibida, no te abraces, no te toques, no te mires, no quedes, no sonríes, no estimules los hemisferios derechos, no lo dijeron así, pero no estimules los hemisferios derechos, aléjate, aléjate, aléjate. Jóvenes, momento clave en su desarrollo de la personalidad y la relación con pares, relación de las personas mayores, nuestra forma de ser, nosotros nos sanamos en las relaciones y en los vínculos. Y se prohibió y estábamos intoxicados, muerte, enfermedad, virus. Sanitarios, efectivamente, sanitarios, momento dramático, crítico, me llamaron durante el confinamiento, yo estaba embarazadísima, que di a luz pues a principios de mayo, y me llamaron del Colegio de Médicos y de varios hospitales y me dijeron, María, necesitamos que nos ayudes con sanitarios, a partir de septiembre, que me incorporé del 20, ¿no? Y entonces durante meses me dediqué a atender celadores, auxiliares, enfermeras, médicos. Y dramático. Yo estaba embarazadísima y trabajaba por teléfono con pacientes durante el confinamiento. Estuve meses atendiendo a sanitarios con secuelas porque durante mucho tiempo el sanitario daba igual lo que sentía, daba igual lo que pensaba, había que salvar España. Y entonces fueron momentos muy complicados y hay secuelas muy duras porque terminó, hay una sensación, el cuerpo, los estados de estrés mantenidos en el cuerpo generan luego muchas de las cosas que sabemos, inflamación, tristeza. De hecho, yo lo suelo decir al revés. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Cuando muchos cuadros de apatía, tristeza que hemos vivido y que vemos en el mundo sanitario a día de hoy son de haber vivido todo ese tiempo en modo alerta, porque no fue solo el 20, sino el 21 y las olas y todo lo que hemos vivido y esa sensación de tristeza. ¿Cómo me protejo yo? Bueno, complicado también. Tengo la suerte de que trabajo con mi padre y con mi hermana, y entonces eso es una vacuna, porque nos hablamos. Entonces a veces es, pues papá subo, y entonces me desahogo, me ayuda, me orienta. Entonces me llama él o me llama Isabel y me dice, pues últimamente la vuelta de septiembre ha sido dura en temas de suicidio. Hemos tenido cercanos varios intentos graves de suicidio, de personas que nos llaman, que nos piden ayuda de temas muy dramáticos, vitales, y hay un momento de dolor, ¿no? Hay un momento de sufrimiento. Tengo muy identificados lo que más me afecta, tengo muy identificado lo que me repara, pero hay veces que me tengo que proteger y me protejo, y a veces sufro y muchas veces lloro. Es decir, es gestión. A veces, últimamente he vuelto varios días a casa andando y vuelvo simplemente con las manos vacías caminando y sin nada, ni móvil, y vuelvo a casa y permito, ¿no?, ir sacando pues lo que he escuchado. Pero mucha conciencia de lo que más me altera, de lo que más me perturba, de lo que más me hace sufrir. Mucha conciencia de que cuando estoy cansada o no duermo, pues las cosas son mucho más complicadas y que tengo que cuidar mucho el sueño en mi caso particular, y protejo mucho lo que me repara, sea mi marido, mis hijos, mis padres, el campo, la naturaleza, que a mí me ayuda muchísimo, el deporte, y que los ratos que le dedico a eso son sagrados, y entonces me ayuda a recomponerlo. Creo que en el mundo sanitario tenemos, los que estamos cerca del dolor y del sufrimiento de forma tan cercana, que tener muy claros lugares, momentos de reparación donde estoy en un sitio donde yo puedo repararme, porque el sufrimiento uno, por mucho que intente
que le resbale es imposible. Y hay veces que el dolor es muy grande. Lo hago lo mejor que puedo, no siempre lo consigo. ¿Cómo ayudar a nuestros pacientes a dar sentido a la enfermedad? Bueno, eso es un tema súper interesante. La enfermedad que existe, hay que aceptarla. El dolor hay que aceptarlo. O sea, es decir, parte de la vida es aceptar que todos los que estamos aquí, los que me estáis escuchando online, todos estamos librando una batalla con algún tema de nuestra vida. Todos nos preocupa algo, el más rico, el más guapo, el más estupendo, el más... Da igual, todos tenemos batallas. Y a veces esa batalla es la enfermedad. Y la enfermedad lleva vigente toda la vida. O sea, no es una cosa que haya aparecido ahora. Y hay que aceptar que a veces nuestro organismo se deteriora, que a veces surge el accidente, las cosas que no entendemos. Hay muchas cosas en la vida que no entendemos, pero la enfermedad forma parte de la vida y todos los que estamos aquí la hemos vivido en nuestras carnes o en alguien a quien queremos muchísimo y en nuestros pacientes. La enfermedad, cuando llega, es muy dolorosa, activa el estado de alerta y yo soy de la teoría que en ese momento hay que ayudar a que el paciente sufra lo menos posible. Pero a medida que el paciente va saliendo adelante, hay que intentar poco a poco, yo lo intento así, hacerle ver cómo esa enfermedad ha ido transformando su interior, a bien o a mal. Gente que con el dolor se agría, se convierte en alguien rencoroso, difícil de conectar, y hay muchas personas que cuando llega el dolor o el sufrimiento son personas que de repente le han encontrado un sentido. Y con los pacientes muchas veces cuando pasan esas depresiones o cuadros duros, pues pienso hoy tengo una persona que es extranjera, atropellaron a sus hijos y bueno, sus 2 hijos y vienen hoy los padres, ¿no? Y entonces, bueno, han pasado 2 años y es un matrimonio que cayó en una profunda depresión y estuvieron 6 meses sin salir de casa, cosa que yo entiendo porque muchas veces piensas, si me pasa a mí, ¿no? Esto pasa mucho en terapia, en consulta, en los médicos, enfermeras, auxiliares, que te lo cuentan y dices, es que yo me muero si me pasa, ¿no? Pero en estos 2 años hemos trabajado, a partir de que conseguí que salieran de casa y en este caso vinieran a España, intentamos transformar ese dolor terrible en una oportunidad, ¿no? De crecimiento, de montar una fundación para ayudar a gente pues, en temas de la persona que les atropelló iba con alcohol, ha montado un centro en su país de temas de alcoholismos, prevención de jóvenes, están ayudando muchísima gente a salir del alcoholismo, le hemos dado un sentido. ¿Complicado? Complicadísimo. Se puede, requiere tiempo, muchísimo. Requiere ser humilde, requiere entender que a veces no podemos darle explicación a todas las cosas, que no lo controlamos, pero con perspectiva, a veces esos dolores horrorosos, uno es capaz de verlos y decir, bueno, están ahí, duelen, pero no me martirizan en el día a día. Yo suelo decir que ese equilibrio interior, esa felicidad es ir al pasado y volver sano y salvo. Es decir, vuelves, miras esa enfermedad, ese dolor, ese duelo, vuelves y dices, bueno, pero me he quedado en mi sitio, ¿no? Eso es para mí superar las heridas. No siempre es fácil. Y la enfermedad pues muchas veces no es sencilla de explicarla a la gente.
Thank you.